Buenas noches. Hoy mi compañera Sara Alzate Londoño y mi persona, Valentina Sánchez Amel, queremos explicarles cómo nosotros vinculamos la eutanasia con la ética. Para empezar a explicarles esto, el contexto histórico de la eutanasia, primero quiero contarles la etimología de este término. La palabra eutanasia proviene de las raíces griegas eu, que significa bien, y thanatos, que significa muerte. Por tanto, significaría buena muerte o muerte digna. La aceptación general actual del término es la de toda acción u omisión que, por su naturaleza y en la intención, causa la muerte, con el fin de eliminar el dolor o el sufrimiento. Es por esto que en el Código Penal colombiano, en el artículo 326, la eutanasia está tipificada como homicidio por piedad. Se establece que quien le quita la vida a otra persona con el objetivo de ponerle fin a un intenso dolor tendría una pena entre 6 meses a 3 años, pues se considera un delito con ciertos atenuantes. En este caso, se debe tener en cuenta que la condena sería efectiva en caso de que quien practique la eutanasia no sea médico. Por ello, la Corte considera que frente a los enfermos terminales que experimentan intensos sufrimientos, este debe ser estatal, sede frente al consentimiento informado del paciente que desea morir en forma digna. El Ministerio de Salud expidió un protocolo para reglamentar los casos de eutanasia en el país. Se llenó de alguna manera el vacío legal que existía desde 1997 y se aclararon además los roles y responsabilidades de los actores e instituciones relacionadas con el tema de la muerte asistida. De las controversias que ha tenido este tema, o sobre lo que se ha tratado su debate, es que hoy vemos extenderse por el mundo entero. Ha surgido de la mano del acelerado desarrollo biotecnológico, la colectivización de la atención en salud, el consumismo y diversos cambios en los modos de morir en Occidente ocurridos en los últimos años. Estas transformaciones están en la base del nacimiento de la bioética a finales de la década de 1960 en Estados Unidos y su rápida expansión por el mundo posterior. Y junto a la bioética se ha venido dando también toda una discusión sobre los aspectos éticos, jurídicos, políticos, económicos y culturales alrededor de la muerte y el morir que ocupan de una manera persistente la agenda pública. Actualmente, 4 países permiten la eutanasia, que son Holanda, Bélgica, Luxemburgo y Colombia. En otros países como Suiza y algunos estados de Estados Unidos hay legislaciones vigentes sobre la eutanasia y suicidio asistido. Lo que hace relevante y distinto el caso colombiano frente a otras legislaciones relacionadas con la eutanasia en el mundo es que la ACC basó su decisión en la preponderancia de derechos fundamentales. A la luz de la nueva Carta Política de 1991, esta Corte examinó y aclaró con respecto al morir cómo debían entenderse y aplicarse los principios constitucionales de dignidad humana, respeto por la autonomía y solidaridad. De cualquier forma, hoy se habla de eutanasia como de algo opuesto al encarnecimiento terapéutico, requiriéndose además que exista en el paciente una causa capaz por sí misma de producir la muerte. En estos casos, el médico, aunque su principal misión es salvar vidas, puede y debe, en ciertos casos, ayudar a morir del modo menos doloroso posible. Tengamos en cuenta que eutanasia activa y eutanasia pasiva son en realidad equivalentes, y si una modalidad es declarada como aceptable, también la otra modalidad debería serlo. Bueno, ya como hablando de los principios bioéticos, que son la autonomía, no maleficencia, beneficencia y justicia, pudimos relacionarlos con la eutanasia. En primer lugar, la noción de autonomía alude a una capacidad, la capacidad de autogobierno, entendida como la capacidad de proponerse fines y tomar decisiones racionales para alcanzarlos. Y ha sido consagrado como uno de los 4 principios básicos de la ética médica. Desde el punto de vista ético, la eutanasia activa estaría permitida si se hace con el consentimiento pleno y claro del paciente, el cual es autónomo y por ende dueño de su vida. El principio de autonomía tiende su equivalente en lo que otros han dado en llamar el concepto de libre albedrío. Esto es la libertad y capacidad plena para decidir nuestras acciones y plasmar nuestra conducta. En pocas palabras, la facultad de autodeterminación.
En el principio de beneficencia implica que el médico debe buscar en todo momento la cura del enfermo, poniendo a su disposición todos sus conocimientos. Por tanto, el médico no podría causarle la muerte en tanto que no supone mejoría ni cura para el paciente. El problema surge con los pacientes incurables o terminales, a los que este principio no parece afectar, ya que su enfermedad no tiene cura y su destino es la muerte. La cuestión es si esa muerte que ocurriría a corto o largo plazo se pudiese adelantar para evitar el sufrimiento innecesario del enfermo. En el principio de justicia se implica en primer término comprobar que el nivel de calidad del dispositivo asistencial que se le ofrece garantiza los derechos del enfermo terminal y su familia sin discriminación. En general, la discusión sobre la eutanasia debe tener en cuenta la justicia como un principio fundamental que busca garantizar que todos los individuos tengan acceso a una atención médica adecuada y consideración ética, independientemente de sus circunstancias personales. Y por último, el principio de no maleficencia está relacionado con la eutanasia, ya que no sería posible, pues este principio implica que el médico no puede usar sus conocimientos para producir el daño del enfermo y por tanto no podría producirle un daño irreversible como es la muerte. Es por ello que no se cumple este principio, pues el médico accede a producir la muerte del paciente. En, en los valores que pudimos identificar o los valores que se encontraban en conflicto fue la integridad y la responsabilidad. En la integridad, la eutanasia implica la toma de una decisión difícil y compleja que tiene como objetivo terminar con la vida y el dolor de un ser humano, por lo que esa decisión puede ir en contra de su sentido de integridad personal, de sus valores y principios éticos fundamentales, e incluso pueden estar involucradas las creencias religiosas y filosóficas. Ya en el principio de responsabilidad implica considerar las consecuencias y asumir las obligaciones morales y éticas asociadas a nuestras acciones, y se encuentran involucradas dos posturas. La primera es que algunas personas argumentan que la eutanasia puede ser una forma de asumir la responsabilidad al permitir que el individuo tenga el derecho de tomar decisiones sobre su propia vida y muerte. Sin embargo, otros pueden sostener que la eutanasia contrapone la responsabilidad porque implica tomar una decisión que pone fin a la vida de otra persona. Y ya como las soluciones que pudimos dar al principio de integridad, eh, era la rigurosidad en el proceso de la toma de decisiones. Esto puede incluir una evaluación exhaustiva y multidisciplinaria del paciente, su enfermedad y las opciones de tratamiento disponible. Además, se debe asegurar que se respete plenamente el principio de autonomía del paciente y que se obtenga un consentimiento informado, válido. También está el acceso a los cuidados paliativos, donde los cuidados paliativos se centran en aliviar el sufrimiento y mejorar la calidad de vida de las personas con enfermedades avanzadas o terminales. Garantiza un proceso adecuado a estos servicios que pueden brindar alternativas a quienes consideran la eutanasia como una opción. Y en la responsabilidad, las soluciones que pudimos encontrar es que nadie debería de tener el poder de decidir sobre la vida o la muerte de otra persona, independientemente de las circunstancias en que se encuentre, y promover el cuidado paliativo, que era lo que mencionaba ahora, y otras alternativas que alivien el sufrimiento sin atentar contra la vida. Listo, entonces, basándonos en todo este tema y nuestra perspectiva y la reflexión que sacamos de esto, por mi parte, es que considero que la eutanasia es una manera de darle autonomía a una persona donde la enfermedad no le da opciones de elegir. Le permite, como ya comenté, mantener su autonomía, tomar sus decisiones de cómo y cuándo morir y aún así hacerlo con dignidad. A pesar de que hay muchas opiniones y percepciones de las situaciones de muchos expertos, muchas de esas personas no han estado en los zapatos de aquellos que sufren por el dolor de esa enfermedad terminal, donde ya los medicamentos no le funcionan, ni tampoco han tenido familiares donde el sufrimiento es imparable y los medicamentos solamente les aplaza la muerte inminente. Es por esto que la Corte Constitucional colombiana, buscando velar
el bienestar y la dignidad humana, aprobó la sentencia C-233, donde se argumenta que no se puede obligar a una persona a seguir viviendo cuando padece de una enfermedad grave e incurable que le produce sufrimiento y ha adoptado la decisión autónoma de terminar su existencia ante condiciones que considera incompatibles con su concepción de vida digna. Bueno, y ya como mi postura sobre lo que tendría que decir acerca de la eutanasia es que es una opción viable para aliviar el sufrimiento de pacientes terminales que padecen enfermedades incurables, ya que permite que estas personas puedan decidir, obviamente teniendo en cuenta si están en las capacidades óptimas para hacerlo. Es decir, que no se encuentren bajo ninguna sustancia que les impidan tomar esa decisión o que no estén en estado de coma, sino que por el contrario puedan decidir la forma de su muerte, ya que esto puede ser un acto compasivo y respetuoso hacia la dignidad y autonomía de la persona. Ya como hablando del contexto de la bioética, es importante tener en cuenta el consentimiento informado del paciente para asegurarse de que esta decisión de ponerle fin a la vida sea tomada libremente y sin presiones externas, y también teniendo en cuenta los principios bioéticos. Y para finalizar como ese tema, hablar de la eutanasia es un tema delicado que requiere un examen exhaustivo desde diferentes perspectivas éticas y morales. Es fundamental por eso encontrar un equilibrio entre el respeto a la autonomía del paciente y la protección de la vida misma. Gracias.